La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, pues entonces vamos platicando sobre las elecciones. Ya platicamos en la mesa pasada también sobre las elecciones, pero hay nueva información, hay datos nuevos que dan para el análisis, ¿no? En Zacatecas parece que ya se define hoy jueves quién gana en el distrito número 1, que es el de Fresnillo. Parece que por un pelo de escasos calva, 300 votos, poquitos más, poquitos menos, ganará Benjamín Medrano y se completará la profecía del carro completo a fin de sexenio que se desarrolló con Romo, con Monreal, con Amalia y ahora con Miguel Alonso. Y eso no significa, hay que ser bien claros en esto, que estas elecciones tengan algo que ver rumbo al 2016. Obviamente tienen sus influencias porque quedan odios, quedan pasiones, quedan algunas alianzas que habrán hecho el PRI, pero eso no significa que en el 2016 todo esté planchadito para el tricolor, ¿no? Las condiciones del país afectan mucho las decisiones de los estados. Súmenle eso, el desgaste político que es gobernar, y las condiciones pues están dadas para algo que no se puede pronosticar, ¿no? No, lo que tenemos es una mayoría ciudadana que no quiso colaborar con esta clase política. En realidad eso es lo que tenemos y ojalá lo tengan claro los que dicen que ganaron, o los que digamos ganan con este sistema que decíamos está amañado para que lleguen minorías al Congreso. Así es como está propuesto el sistema. Bueno, así están las reglas hoy, pero lo que es cierto es que la mayoría de los ciudadanos no se arrojaron a las calles a emitir su voto convencidos, a pesar, decíamos, de lo que costaron estas elecciones en términos legales e ilegales, que fueron las más caras de la historia del país, y también lo vimos todos, eso no hay duda, de la compra del voto, de que se brincaron la tranca legal. Continúan haciendo estas prácticas, ¿no? Entonces, pues yo creo que... Y de todos los colores, ¿no? No es momento de triunfalismo. Si alguien alza la mano y ganamos y sonriente... Mira, eso quisieron hacer, a nosotros nos tocó el domingo, quisieron hacer el PRI, hacer una especie de fiesta aquí en la Miguel Auza, y la cosa fue muy triste, ¿eh? Sí, la verdad, al final terminaron yéndose, una por la queja de los vecinos y otra porque no había gente, no había ese sentimiento de festividad, de decir, porque les costó bastante, y el susto que tienen ahorita por Fresnillo, para el Distrito 1, pues mejor los atemperó, ¿verdad? Sí, es interesante. Yo no sé cómo vean también este fenómeno ahorita que mencionaba Alma del abstencionismo, que es recurrente pues en nuestra joven democracia, o sea, porque se escucha por todos lados que nos ha costado mucho construir estas instituciones que nos han dado un sistema democrático, pero que el abstencionismo está presente, un abstencionismo preocupante, que el propio INE lo califica como de foco rojo, no solo para el propio INE, sino para los partidos políticos, y por otro lado el voto nulo, que alcanza el 4 punto y algo por ciento, ¿no? Pero son datos que no rebasan de lo normal, incluso el voto nulo bajó respecto a la pasada, pero el abstencionismo pues sí es preocupante porque no baja. O sea, la gente desde las elecciones federales pasadas sigue manteniendo entre 55 y 50% de abstencionismo, que es enorme, que quiere decir que los que ganan ahora representan ni siquiera a lo mejor el 15%. En el caso de Pancho, por ejemplo, que gana con el 40% de la votación, solo representa casi el 20%. ¿Me explico? Sí, o sea, exactamente. Carecen de representación. Esa es quien la verdad. gane. Esa es la verdad. ¿No? Y eso lo tienen que tomar en cuenta también a la hora de votar leyes y de proponer leyes, porque van a tener en las calles, o sea, en la vida cotidiana del país, una población que no está de acuerdo con lo que está pasando. Así es. Ese es el mensaje de los independientes también, ¿no? O sea, en Monterrey, que gana el Bronco por una mayoría abrumadora, y aparte hay una participación ciudadana impresionante, ¿no? Casi llegando a los 70, bueno, de los 70, entonces imagínate.
Eso sería lo ideal, ¿va? En todo el país que participara así la gente. Pero se da, quizás no por la ideología del Bronco, sino por sus formas y porque representaba al diablo con el bipartidismo. Eso es algo interesante que también es como para preguntarlo y plantearlo en la mesa, ¿no? ¿Cuál es este futuro de las candidaturas independientes? Hay casos interesantes que habrá que ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en el Congreso de Jalisco, el de Kumamoto, ¿no? Que es aparentemente el genuinamente independiente, ¿no? Porque los demás, pues bueno, ya viene el Bronco 1 año y medio, hace 2 años que renunció al PRI. Cloutier también Cloutier, que tenía una pierna en la derecha y otra en la izquierda, que apoya a Andrés Manuel. Y una herencia genética, ¿no? Sí, Y una herencia claro. genética, por supuesto. Entonces, ¿cuál es este futuro de los independientes? Hubo votos de castigo, por ejemplo, en esta elección. O sea, ¿qué tanto el voto fue consciente? Sí hubo debates interesantes en función del voto nulo, de si ir o no votar. Recuerdo que comentábamos el sábado, que estabas también en la disyuntiva de si ir o no votar. Se puso tenso la cuestión de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Y eso es sin duda muy rico, muy bueno que pase en el país. Tener conciencia de qué implica un voto o qué no implica no votar. Pero al final no sé qué tan consciente sea. ¿Qué tan conscientes fueron estos votos en esta elección? ¿Hubo votos de castigo para el PRI, para el bajaron PAN? el PRI, le bajaron casi 2 millones, salvo lo que se cierre el próximo domingo en el Consejo General del INE. La cosa es que de ahí van a salir también los responsables o representantes plurinominales. Entonces yo creo que la gente se aguanta ciertas cosas. Si no ve condiciones de ganar, aguanta al verdugo, y en cuanto vea otro verdugo que le pueda ganar, lo cambia, ¿no? Esa es la triste realidad, que estamos cambiando de verdugos. Síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Ajá, bueno, pues sí, o sea, mantenemos pues no conozco al que viene, mejor me mantengo con este, ya sé cómo pega, ya. Pero sobre las candidaturas independientes se me gustaría acotar que no son la panacea, simplemente son una herramienta de acceso al poder público de cualquier ciudadano y político, porque también dicen, es que es político. Bueno, pues los políticos, al que hace política es porque es político, ¿no? Y hay que dejarlo claro. O sea, la gente que anda ahí... Esos son falsos debates, ¿no? ¿Verdad? Ahorita estábamos diciendo esos falsos debates. No existen los apolíticos. Todos son, no existen. Cuando la gente no hace algo o sí hace algo, eso incide en la sociedad. Y hay que sancionar al que diga que, por ejemplo... No, eso no es cierto. Yo no soy político y soy como tú. Ese es el discurso, claro, que se trata de apropiar los políticos, pero no los políticos, digamos, ciudadanos, porque pues sí, todos hablamos de política. Hay que desconfiar de un político que te diga que no es político, de un candidato que no es político. Pues a lo mejor puede ser que en algunos casos no haya hasta esa claridad, pero sí hay que mencionarlo, ¿no? Somos entes políticos, decíamos, nuestras acciones, lo que hacemos y lo que no hacemos rebota socialmente, eso no existe como tal. Y la gente ahora pues está buscando causas. Yo creo que la moraleja del asunto es que no va a ser tan sencillo, no es nada más ir a votar después de pensarlo mucho, o no votar o anular y meter la papeleta o no irse a su casa. No va a ser tan fácil. Va a tener que convocarse, o se están convocando de hecho a actuar muchas fuerzas ciudadanas, ¿verdad? Se está organizando la gente. Ojalá que tengamos un efecto, pues no sé si como Podemos, porque Podemos también está todavía en tela de juicio qué efectos tenga, pero me refiero a que la gente piense en la vía electoral, sí, que nos están machacando, que esa es la vía, pero que no se olvida de la organización. Pues es lo que dice Kumamoto, o sea, dice, pues está esta vía, que al final es una vía legítima, que ellos continuaron por esta vía, pero esta organización que ellos están haciendo es ciudadana y tiene muchos brazos, digámoslo así, ¿no? Entonces no es la única, no hay que pensar que es la única, pero... Y también está el movimiento de Enrique Alfaro, que se le atribuye a Movimiento Ciudadano, pero él creó y fue trabajando con entes políticos locales desde mucho antes, independientemente del partido. Hay que reconocerle a Dante Delgado que hizo una estrategia adecuada, se le pegó y le está dando un resultado enorme para Movimiento Ciudadano del 6% nacional, ¿no? Recordemos, Morena, pegado de la figura de Andrés, anda en el 8, ¿no? Casi en el 9. Pero son estos dos movimientos que yo veo que
a pesar de este margen, pero son los ganadores, ¿no? Por el efecto que pueden tener revulsivo, ¿no? O sea, Andrés Manuel lo quieren acotar en, no, es solamente el DF, pero no, o sea, hizo un debut tremendo que yo lo pondría como uno de los ganadores, no por los votos, sino por la forma en que lo está haciendo, ¿no? O sea, no había un nuevo partido jamás en la historia tenido este comportamiento. Bueno, Andrés Manuel, bueno, yo no lo propondría así, efectivamente Morena con la etiqueta pues es nuevo, pero Andrés Manuel y la estructura y muchas Andrés de como las Alfaro, figuras, ¿no? O sea, que vienen trabajando ya viene desde de atrás, ¿no? Desde Y atrás. eso ya viene de atrás. Y aparte, y los grandes perdedores, salvo lo que yo pondría al INE, que termina siendo una autoridad de pacotilla, que solamente el INE yo lo pongo sirve para instalar bien casillas, contar los votos, pero no es un árbitro adecuado. No ve que dentro de la competencia electoral hay alguien que trae otros más de 11 jugadores que le están tirando botellazos desde las gradas. No es un árbitro pésimo, malísimo, ¿no? No, bueno. Es que hemos aprendido en México cómo ir violando la ley y yo insisto cómo ir atentando contra la voluntad ciudadana, ¿verdad? Antes era las urnas embarazadas, los operativos carricel, todo eso, ¿verdad? Eso se ajustaron las tuercas un poco, ¿verdad? Ahora mediante tweets, ahora mediante spots. Vimos al Piojo haciendo campañas. Me han dicho una técnica que es raíz, y ahí va también otra vez el árbitro, que es en las casillas se va mermando, no hay un seguimiento adecuado o una motivación adecuada para los presidentes de casilla y todos los funcionarios, entonces estos van claudicando, no van ratificando, entonces, de ese ejército que era, se disminuye radicalmente, entonces tienen que llegar el INE a poner funcionarios sustitutos de emergencia. ¿Y quiénes son esos funcionarios de emergencia? Son los líderes de colonia que controla el partido en turno. Entonces el partido en turno, ahí muchos de los que sí aguantaron dicen, es que ese que llega ya trae todo, hasta incluso saben dónde andan. Entonces ellos son los mismos operadores donde dicen, oiga, falta de votar fulanito. Tráetelo. No. Entonces van llegando en bola y es obvio porque llegan grupos de viejitos, de familias. Eso nos explica lo que nos dijeron en, ¿dónde fue? En La Escondida. Sí, que nos decía una señora que vendía dulces, no, pues van llegando de grupos de 10, de 20. Ese es la nueva modalidad de los gobiernos en turno, porque no me gustaría calificarlo o catalogarlo en el PRI, porque lo que hace el PRI, por ejemplo aquí, o en otros estados donde gobierna, lo hace el PAN lo hizo en Sonora, el PAN lo hace en San Luis, lo hacía en San Luis, el PRD lo hacía en Zacatecas con Amalia, o sea, de lo que se quejan en unos partidos lo hacen en otros estados. Cuando llegan y ese es lo que está jodiendo el sistema democrático. Y eso es responsabilidad del INE y se hace loco. Pues, dice, tuvimos una elección ejemplar, se instalaron todas las casillas, contamos adecuadamente, viva la democracia. Pues tuvimos una elección abúlica, tuvimos unas calles casi desiertas, la gente no era tranquila, era bulia, no era tranquilidad, era bulia, ¿no? Era desinterés. La bulia, ¿no? Entonces hay que leer las cosas y poner los adjetivos que corresponden y no es un momento de triunfalismos, ojalá que lo entiendan, porque van a tener una ciudadanía que está rechazando lo que está ocurriendo en este país y tiene fuertes razones para ello. Así es. No hay razones para festejar, pero hay cosas también que no son malas, como este emergente de estos pequeños casos de independientes, de avances de nuevas fuerzas políticas que dicen, bueno, que hay formas. Y que tienen una gran responsabilidad, ¿sí? Que tienen una gran tarea, un reto para darle viabilidad a esta figura, para que se consolide o no y para generar la gente anda buscando esperanza. Exactamente. La gente anda buscando soluciones. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.